en el crepúsculo de un imperio, cuando la sombra de Roma se desvanecía sobre el mundo que una vez dominó, un hombre se atrevió a soñar con su renacimiento. El emperador Justiniano, desde su trono en Constantinopla, anhelaba restaurar la gloria perdida, unir lo que se había fracturado y reclamar las tierras de los Césares. Pero los sueños de un emperador necesitan la espada de un campeón. Esa espada fue Belisario, un general de genio incomparable, un estratega audaz y un líder que inspiraba una lealtad feroz. Desde las arenas de África hasta las antiguas calles de Roma, sus campañas se convirtieron en leyenda. Sin embargo, la misma corte que lo elevó a la gloria se convirtió en su campo de batalla más peligroso. La envidia, la intriga política y la desconfianza de su propio emperador tejieron una red a su alrededor. Esta es la historia del último gran general de Roma, un hombre que reconquistó medio mundo solo para descubrir que su mayor enemigo no estaba en el campo de batalla, sino en los pasillos del poder. Corre el año 527. En la suntuosa capital de Constantinopla, un nuevo emperador asciende al trono. Flavio Pedro Sabacio Justiniano no es solo un heredero, es un hombre consumido por una visión, una obsesión que definirá su era. La Renovatio Imperii, la restauración del Imperio Romano. Desde su perspectiva, el mundo está fracturado. Es una sombra de su antigua gloria. Han pasado 50 años desde que el último emperador de Occidente, un niño llamado Rómulo Augustulo, fue depuesto. En ese medio siglo, el mapa del Mediterráneo se ha redibujado con las espadas de los pueblos bárbaros. El norte de África, el granero de Roma, está bajo el control del reino vándalo. La bota de Italia, el corazón histórico del imperio, es gobernada por los ostrogodos desde Rávena. Hispania pertenece a los visigodos y las antiguas Galias se han convertido en el dominio de los francos. Para los romanos de Oriente, quienes se consideraban los únicos y verdaderos herederos del legado de Augusto, esta situación era una herida abierta, una anomalía histórica que debía ser corregida. Justiniano, un campesino ilirio de habla latina que ascendió al poder gracias a su tío, el emperador Justino, encarnaba esta ambición. Era un hombre de energía inagotable, un administrador meticuloso que apenas dormía, dedicando cada momento de vigilia a los asuntos del Estado. Su mente no solo abarcaba la estrategia militar, también se propuso codificar y unificar un milenio de leyes romanas en su monumental Corpus Juris Civilis, un pilar de la jurisprudencia occidental hasta nuestros días. Su fe era profunda, y se veía a sí mismo como el vicario de Dios en la tierra, con la sagrada misión de reunificar el mundo cristiano bajo una sola ley y un solo emperador. Pero los sueños, por grandiosos que sean, no se materializan solo con decretos y oraciones. Justiniano entendía que para arrancar las provincias perdidas de las manos de sus nuevos amos, necesitaría ejércitos, flotas y, sobre todo, un genio militar. Necesitaba un comandante que no solo fuera un táctico brillante en el campo de batalla, sino también un hombre de una lealtad inquebrantable, alguien capaz de proyectar el poder imperial a miles de kilómetros de distancia. El tesoro del imperio no era ilimitado, y los enemigos eran formidables, atrincherados en sus reinos durante generaciones. La tarea era hercúlea, casi impensable. Mientras el emperador trazaba sus planes en los silenciosos salones del gran palacio, la pregunta resonaba en los pasillos del poder. ¿Quién podría ser la espada de este nuevo César? ¿Dónde encontrar a un hombre con la audacia y la habilidad para convertir el sueño de un imperio perdido en una realidad tangible, lejos de los debates teológicos y las intrigas políticas del gran palacio, en los campos de entrenamiento bañados por el sol a las afueras de Constantinopla?
se forjaba la respuesta a la plegaria del emperador. Su nombre era Flavio Belisario. No era un aristócrata de cuna ni un vástago de una antigua familia senatorial. Sus orígenes eran humildes, nacido en la ruda provincia de Tracia, una región que durante siglos había sido un vivero de los mejores soldados del imperio. Era un hombre de la frontera, de habla latina, alto y de presencia imponente, con una inteligencia natural y un carisma que atraía a los hombres hacia él. Su carrera militar comenzó como la de tantos otros, un joven provinciano buscando fortuna y gloria en el ejército. Pero su ascenso fue meteórico. Su habilidad con la lanza y la espada, su maestría como jinete y su innata comprensión de la táctica no pasaron desapercibidas. Pronto llamó la atención del futuro emperador. Justiniano, aún bajo el reinado de su tío Justino, lo seleccionó para una unidad de élite que estaba formando. Sus propios guardaespaldas privados, los bucelarios. Esto fue un punto de inflexión en la vida de Belisario. Ser un bucelario no era simplemente ser un soldado, era formar parte del círculo íntimo del hombre más poderoso del imperio. Comían su pan, de ahí su nombre, y le juraban una lealtad personal y absoluta. Para Belisario, esto significó un acceso sin precedentes al poder y una educación en el complejo arte de la política cortesana. Justiniano no solo vio en él a un guardaespaldas competente, sino que reconoció una mente estratégica excepcional. Belisario no era un simple bruto, sino un estudioso de la historia militar, un innovador que no temía adaptar las tácticas romanas clásicas a los nuevos desafíos que planteaban enemigos como la caballería pesada persa. Más importante aún, inspiraba una devoción fanática en sus tropas. Sus hombres lo seguían sin dudarlo, confiando en su juicio y en su costumbre de liderar desde el frente, compartiendo sus peligros y sus privaciones. Esta conexión entre el general y sus soldados sería la clave de sus futuros triunfos. Mientras Belisario ascendía, Justiniano consolidaba su propio poder, preparándose para el momento en que heredaría el trono. En el joven Tracio, el emperador no solo encontró a un comandante, sino al instrumento perfecto para sus ambiciones. Era leal, brillante y, crucialmente, no tenía una base de poder propia que pudiera amenazar al trono. Su fortuna y su carrera dependían por completo del favor imperial. Un pacto tácito se selló entre los dos hombres. El emperador proporcionaría la visión y los recursos. El general los convertiría en victorias. La primera prueba de fuego para esta asociación no tardaría en llegar, no en el anhelado oeste, sino en la frontera más antigua y peligrosa del imperio, la frontera con Persia. La frontera oriental era una herida abierta en el flanco del imperio. Durante siglos, romanos y persas sasánidas, dos superpotencias del mundo antiguo, se habían enfrentado en un ciclo interminable de guerras y treguas frágiles. En el año 530, la tensión volvió a estallar. El Shah Qabad I, un monarca ambicioso, envió un enorme ejército a la provincia romana de Mesopotamia. Para enfrentar esta amenaza existencial, Justiniano tomó una decisión audaz. Nombró a Belisario, aún no cumplidos los 30 años, como Magister Militum per Orientem, el comandante supremo de todos los ejércitos de Oriente. El nombramiento causó estupor entre los generales veteranos, pero Belisario estaba decidido a demostrar su valía. El enfrentamiento decisivo tuvo lugar cerca de la fortaleza de Dara. El ejército persa superaba en número a los romanos casi 2-1. Confiaban en su devastadora caballería pesada, los catafractos, para aplastar las líneas romanas. Belisario, sabiendo que no podía ganar una batalla convencional, recurrió a su ingenio. Ordenó a sus hombres cavar una serie de trincheras complejas y ocultas
frente a su línea principal. Su plan era neutralizar la principal ventaja del enemigo, canalizando su carga hacia zonas donde quedarían atrapados y expuestos. La estrategia funcionó a la perfección. La caballería persa cargó, solo para caer en el caos al encontrarse con las zanjas. Su ímpetu se rompió, y la disciplinada infantería y los arqueros romanos hicieron el resto. La victoria en Dara fue aplastante y resonó en todo el imperio. Belisario se convirtió en un héroe de la noche a la mañana. Sin embargo, la guerra es una maestra implacable. Al año siguiente, en la batalla de Calínico, la fortuna le dio la espalda. Durante una larga y agotadora campaña, sus tropas, exhaustas y sedientas, se enfrentaron de nuevo a los persas. En un momento crítico, sus aliados árabes gasánidas huyeron del campo de batalla, dejando su flanco expuesto. La batalla terminó en una retirada romana muy costosa. Aunque Belisario logró salvar a la mayor parte de su ejército con una brillante acción de retaguardia, la derrota empañó el brillo de Dara. Le enseñó una valiosa lección sobre la fragilidad de la victoria y la importancia de la logística y la disciplina. A pesar de este revés, su desempeño en el este había sido extraordinario. Había detenido la ofensiva persa y demostrado que podía comandar grandes ejércitos y superar a los generales más experimentados del enemigo. Justiniano lo llamó de vuelta a Constantinopla, no como un general fracasado, sino como su comandante más probado y fiable. Pero mientras Belisario regresaba, una tormenta de un tipo muy diferente se estaba gestando en el corazón de la capital, una furia popular que amenazaba con arrasar el trono y todo lo que Justiniano había construido. Enero del año 532. El hipódromo de Constantinopla, el corazón palpitante de la vida social de la ciudad, era un caldero de pasiones. Las facciones de las carreras de carros, los azules y los verdes, no eran simples equipos deportivos, eran complejas organizaciones sociales con afiliaciones políticas y religiosas. Una disputa trivial, la detención de miembros de ambas facciones por un altercado, fue la chispa que encendió la pradera. Las facciones, normalmente rivales acérrimos, se unieron bajo un solo grito que pronto llenaría cada rincón de la ciudad. Nika, que significa victoria o vence. Lo que comenzó como una protesta se transformó en la insurrección más violenta de la historia de la ciudad. La turba, enfurecida por los altos impuestos de Justiniano y la arrogancia de algunos de sus ministros, se convirtió en un ejército. Los símbolos del poder imperial fueron atacados. Edificios públicos, mansiones de nobles y grandes secciones de la ciudad fueron pasto de las llamas, incluyendo la Basílica de Santa Sofía, la principal iglesia de la cristiandad oriental. Durante 5 días, Constantinopla fue una zona de guerra. Justiniano y su corte se encontraron atrapados en el gran palacio, escuchando los rugidos de la multitud que ya había proclamado a un nuevo emperador, Hipatio, el sobrino del antiguo emperador Anastasio. El pánico se apoderó de los consejeros de Justiniano. La situación parecía desesperada. Prepararon barcos en el puerto del palacio, instando al emperador a huir y salvar su vida. La historia del imperio pendía de un hilo. Justiniano, abrumado, estaba a punto de ceder. Fue entonces cuando su esposa, la emperatriz Teodora, intervino. En un acto de increíble coraje, se dirigió al Consejo de Guerra. Con una elocuencia que silenció a todos, declaró que no huiría. Afirmó que prefería enfrentar su destino envuelta en la púrpura imperial que vivir como una exiliada. La púrpura, dijo, es un noble sudario. Sus palabras avergonzaron a los hombres y devolvieron el coraje a su esposo. La decisión estaba tomada.
Se quedarían y lucharían. Para esta tarea suicida, Justiniano se volvió hacia el único hombre en quien confiaba para lograr lo imposible: Belisario, recién llegado del frente persa. Belisario, junto a otro general leal llamado Mundo, recibió la orden de sofocar la revuelta. Tenía a su disposición solo a su pequeña guardia de bucelarios y un contingente de mercenarios érulos, una fuerza minúscula contra cientos de miles de rebeldes. El plan era tan audaz como peligroso: infiltrarse en el hipódromo, donde la multitud estaba aclamando a su nuevo emperador, y poner fin a la rebelión de un solo golpe. El destino del reinado de Justiniano y el futuro del Imperio Romano descansaban sobre la espada de Belisario. La revuelta de Nicá fue aplastada con una dureza implacable, asegurando el trono de Justiniano. Pero el levantamiento reveló una dinámica de poder que a menudo se pasaba por alto en las crónicas oficiales. El motor del imperio no era solo la voluntad de Justiniano, sino una compleja red de alianzas personales en cuyo centro se encontraban dos mujeres extraordinarias: la emperatriz Teodora y su amiga íntima, Antonina. Teodora era, quizás, la mujer más notable de su época. Sus orígenes no podrían haber sido más humildes. Hija de un cuidador de osos del hipódromo, su juventud la pasó en el mundo del teatro, un eufemismo para una vida considerada escandalosa por la élite conservadora. Sin embargo, poseía una inteligencia deslumbrante, un ingenio agudo y una voluntad de acero. Justiniano quedó tan cautivado por ella que desafió todas las convenciones y cambió las leyes para poder casarse con ella. Su matrimonio fue una verdadera asociación. Teodora no fue una simple consorte. Fue cogobernante en todo menos en el nombre. Su consejo fue crucial en asuntos de Estado. Su influencia se extendió a nombramientos clave y su nombre aparecía junto al de su esposo en los edictos imperiales. Su firmeza durante la revuelta de Nicá demostró que su poder no era solo prestado, sino inherente a su carácter. La mano derecha de Teodora, su más fiel confidente, era Antonina, la esposa de Belisario. Antonina también provenía del mundo del teatro y compartía con la emperatriz un pasado similar y una comprensión pragmática del poder. Su profunda amistad formó un eje de influencia inquebrantable que conectaba el palacio con el campo de batalla. Antonina era mucho más que la esposa de un general. Viajaba con Belisario en sus campañas, una práctica inusual para la época, actuando como su agente político, su diplomática y su línea directa y segura de comunicación con Teodora y a través de ella con Justiniano. Esta alianza le dio a Belisario una ventaja política que ningún otro comandante poseía. Tenía acceso a información privilegiada y un respaldo en la corte que lo protegía de sus muchos rivales celosos. Sin embargo, esta conexión también lo hacía vulnerable. Su destino estaba indisolublemente ligado a la compleja y a veces volátil relación entre su esposa y la emperatriz. Este cuarteto, Justiniano el visionario, Teodora la estratega política, Belisario el genio militar y Antonina la operadora política, formó el núcleo que impulsaría la reconquista. Era una simbiosis de ambición, lealtad y afecto. Con Constantinopla pacificada y el poder de la pareja imperial más consolidado que nunca, el gran sueño de Justiniano podía finalmente ponerse en marcha. El instrumento estaba listo y el respaldo político asegurado. Todas las miradas se volvieron hacia el oeste, hacia el primer objetivo en la gran campaña de restauración, el opulento reino vándalo en el norte de África. En el año 533, Constantinopla respira de nuevo. Las cenizas de la revuelta de Nicá apenas se han enfriado y el emperador Justiniano,
con su poder consolidado de forma implacable, ya no mira hacia adentro, a los problemas de su capital, sino hacia el oeste, hacia el horizonte donde el sol se ponía sobre un imperio perdido. Junto a su formidable esposa, la emperatriz Teodora, concibe un sueño de una audacia sin precedentes: la renovatio imperii, la restauración del imperio. No se trataba simplemente de una conquista militar, sino de una misión sagrada. La visión de Justiniano era la de un solo imperio romano, unido bajo una sola ley y una sola fe. Mientras sus juristas trabajaban febrilmente para codificar siglos de leyes romanas en el monumental Corpus Juris Civilis, sus estrategas evaluaban los fragmentos del antiguo dominio occidental. Al norte de África, el reino vándalo, rico en grano y estratégicamente vital. En Italia, el poderoso reino ostrogodo, custodio de la propia Roma. La oportunidad se presentó en África. El rey vándalo Hilderico, de inclinaciones prorromanas, fue depuesto y encarcelado por su primo, Gelimer. Este acto proporcionó a Justiniano el pretexto perfecto, el casus belli que necesitaba para presentar su intervención como una justa defensa de un rey legítimo y aliado. Sin embargo, la idea de una invasión anfibia a gran escala era aterradora. En el Consejo Imperial, voces como la del prefecto del pretorio, Juan de Capadocia, se alzaron para advertir del inmenso riesgo. Recordaban desastres navales pasados y el coste astronómico de tal empresa. El Tesoro Imperial, argumentaban, no podía soportar un fracaso. Pero Justiniano era un hombre movido por la convicción y la ambición divina. Para liderar esta empresa monumental, su elección recayó en el único hombre cuya habilidad y lealtad habían sido probadas en el crisol del combate y la intriga: Belisario. Recién salido de sus victorias contra los persas y de su papel crucial en la supresión de la revuelta de Nicá, Belisario era el instrumento perfecto para la voluntad del emperador. La expedición fue enmarcada no como una guerra de conquista, sino como una cruzada para liberar a los romanos católicos de sus opresores arrianos y restaurar la provincia más rica de Occidente al seno del imperio. Con la bendición del patriarca y el respaldo total del trono, la misión se convirtió en un deber sagrado. El peso de la restauración de la gloria de Roma recaía ahora sobre los hombros de un solo general. La maquinaria de guerra del Imperio Romano de Oriente se puso en marcha, y el destino del Mediterráneo pendía de un hilo. El Cuerno de Oro se ha transformado en un bosque de mástiles y velas. Una flota de invasión, la más grande que el mundo mediterráneo había visto en generaciones, se mece en las aguas de Constantinopla, lista para zarpar. Es el verano del año 533. La escala de la operación es asombrosa, un testimonio del poderío logístico y la riqueza del imperio de Justiniano. Cerca de 500 barcos de transporte, escoltados por 92 dromones, las ágiles naves de guerra de la Armada Imperial, conforman la expedición. A bordo, una fuerza de combate de 15.000 hombres, 10.000 infantes y 5.000 jinetes. Entre ellos se encuentran los temibles bucelarios, la guardia privada de Belisario, jinetes acorazados de élite cuya lealtad pertenecía a su general por encima de todo. Acompañando a los soldados, miles de marineros y remeros, cuyo esfuerzo impulsaría la maquinaria de guerra a través del mar. Al mando de esta formidable armada se encuentra Belisario, investido con el título de Strategos Autocrator, un general con plenos poderes, solo responsable ante el emperador. En un movimiento inusual, le acompaña su esposa, Antonina, una mujer de gran influencia y confidente de la emperatriz Teodora. Su presencia subraya la importancia capital de la misión. Antes de la partida,
Se celebra una solemne ceremonia. El patriarca de Constantinopla sube a la nave insignia de Belisario para bendecir la expedición, entregando al general un estandarte con el símbolo de Cristo. La flota zarpa con la promesa de la ayuda divina, pero el viaje por el Mediterráneo es largo y lleno de peligros. La disciplina es férrea, pero los elementos son impredecibles. El hacinamiento y el agua contaminada provocan enfermedades entre las tropas, un recordatorio constante de la fragilidad de la empresa. Tras semanas de navegación, la flota llega a Sicilia, la última parada antes de África. Allí Belisario envía a su secretario, Procopio, a Siracusa para recabar información. La noticia que trae de vuelta es un regalo del destino, un golpe de suerte que podría cambiar el curso de la guerra. Se entera de que el grueso del ejército y toda la flota vándala, bajo el mando de Tzazo, el hermano de Gelimer, ha partido hacia Cerdeña para sofocar una rebelión. El reino vándalo ha quedado prácticamente indefenso. África está abierta. Belisario no duda. Sabe que la oportunidad es fugaz. Ordena a la flota levar anclas de inmediato y poner rumbo a la costa africana. El desembarco se producirá en Caput Bada. El momento de la verdad ha llegado. La reconquista ha comenzado. Las águilas romanas tocan de nuevo el suelo africano. En la costa, cerca de la moderna Cheba, la población local, mayoritariamente de ascendencia romana y fe católica, observa el desembarco de las legiones de Belisario con una mezcla de aprensión y esperanza contenida. Han vivido bajo el dominio vándalo durante un siglo. Belisario, consciente de que ganarse a la población es tan importante como ganar batallas, impone una disciplina de hierro a sus tropas. Prohíbe estrictamente cualquier tipo de saqueo o abuso contra los civiles. Insiste en pagar un precio justo por todos los suministros, presentando a su ejército no como un invasor, sino como un libertador. Esta estrategia resulta ser un golpe maestro. A medida que el ejército avanza hacia el norte, por la calzada costera hacia la gran ciudad de Cartago, las ciudades y pueblos les abren sus puertas. El rey vándalo, Gelimer, es sorprendido por la rapidez de la invasión. Reuniendo apresuradamente sus fuerzas disponibles cerca de la capital, concibe un plan para aniquilar a los romanos en el 10º hito, un lugar conocido como Ad Decimum. El plan es complejo y ambicioso. 3 fuerzas vándalas distintas convergerían sobre la columna de Belisario desde el frente, el flanco izquierdo y la retaguardia, atrapándola en una tenaza mortal. Pero la ejecución del plan es un desastre. La falta de coordinación es fatal. La fuerza que debía atacar el flanco se adelanta, choca con la vanguardia romana y es aniquilada. Belisario, que cabalga con el cuerpo principal, se encuentra de repente con el ejército de Gelimer. La batalla es confusa y desesperada. Por un momento el centro romano flaquea, pero el genio táctico de Belisario brilla en el caos. Reagrupa a sus hombres, lidera una carga audaz y estabiliza la línea. El momento decisivo llega cuando Gelimer, al descubrir el cuerpo sin vida de su hermano Ammatas en el campo de batalla, pierde toda compostura. Abrumado, abandona el mando y huye al galope hacia el desierto, dejando a su ejército sin líder y en total desorden. La batalla se convierte en una desbandada. El camino a Cartago está despejado. Al día siguiente, el 15 de septiembre del 533, Belisario entra triunfalmente en la ciudad. Los ciudadanos aliviados lo aclaman. Esa noche, en el palacio de Gelimer, Belisario se sienta en el trono del rey vándalo y cena el banquete que había sido preparado para su enemigo. Cartago, la joya de África, vuelve a ser romana.
Sin embargo, la guerra aún no ha terminado. En las áridas tierras del interior, un rey fugitivo llora a su hermano y jura venganza. El invierno se acerca, pero la guerra por África está lejos de enfriarse. Cerca de la antigua ciudad de Bulla Regia, el rey vándalo Gelimer ha logrado lo que parecía imposible. Ha reunido los restos de su ejército destrozado y, lo que es más importante, su hermano Tsazo ha regresado de Cerdeña con sus tropas veteranas. Ahora, las fuerzas vándalas combinadas superan en número al ejército de Belisario. Con el corazón endurecido por el deseo de vengar a su otro hermano, Gelimer busca una batalla final y decisiva. Belisario, sin dejarse intimidar por la inferioridad numérica, marcha para enfrentarse a él. El choque tiene lugar en diciembre del 533, en una llanura cerca de un lugar llamado Tricamarum. La batalla comienza con una serie de cargas de la caballería pesada romana. Los bucelarios de Belisario, la élite de su ejército, demuestran una vez más su superioridad. En una de estas cargas, el propio Tsazo cae en el fragor del combate, luchando en el corazón de la refriega. La noticia de la pérdida de su segundo hermano en batalla destroza por completo el espíritu de Gelimer. Como en Ad Decimum, el pánico se apodera de él. Abandona el campo de batalla y, con la huida de su rey, el ejército vándalo se desintegra. Ya no es una retirada, es una desbandada caótica. Los romanos asaltan el campamento vándalo, capturando no solo a sus familias, sino también el legendario tesoro vándalo, acumulado durante un siglo de dominio y que incluía tesoros saqueados de la propia Roma en el año 455. Gelimer se refugia en el inexpugnable monte Papua, pero es rodeado. Tras un duro invierno, acosado por el hambre, finalmente se rinde en la primavera del 534. El reino vándalo, que había desafiado a Roma durante 100 años, se extinguió en menos de 9 meses. Belisario reorganiza la provincia, restaurando la administración imperial. Pero su gloria despierta celos en Constantinopla. Es llamado de vuelta por Justiniano. A su regreso, se le concede un honor que ningún ciudadano privado había recibido en más de 500 años, un triunfo romano. Desfila por las calles de la capital, no en un carro, sino a pie, en un gesto de humildad hacia su emperador. Tras él marchan sus soldados, el tesoro recuperado y el propio Gelimer, el rey cautivo. En el hipódromo, ante Justiniano y Teodora, Belisario se postra. Ha alcanzado la cima de la gloria. África es de nuevo romana, y su conquistador es el héroe indiscutible del imperio. Pero mientras la multitud aclama, la mirada de Justiniano ya se ha desviado. Se posa sobre un nuevo objetivo, un premio aún mayor. Italia. Mientras Belisario celebraba su triunfo, la corte ostrogoda en Rávena se consumía en una espiral de intrigas y traiciones. El reino forjado por el gran Teodorico se estaba desmoronando desde dentro. El poder residía en Amalasunta, la hija de Teodorico, que gobernaba como regente de su joven hijo, Atalarico. Amalasunta era una mujer de extraordinaria inteligencia y cultura, educada en la tradición clásica romana. Su política era de acercamiento a Constantinopla, buscando mantener la paz y la estabilidad, una postura que le granjeó la desconfianza y la hostilidad de la aristocracia guerrera goda, que la veía como demasiado romana y poco goda. La situación se precipitó cuando su hijo Atalarico falleció prematuramente. Para asegurar su posición y legitimar su gobierno, Amalasunta tomó una decisión fatídica. Elevó a su primo, Teodato, al trono como corregente. Pero Teodato, un hombre ambicioso y sin escrúpulos, no tenía intención de compartir el poder. Rápidamente conspiró contra ella.
con el apoyo de la facción antirromana, depuso a Amalasunta y la confinó en una isla en el lago de Bolsena. Este acto fue el pretexto dorado que Justiniano había estado esperando. El emperador romano se erigió públicamente como el protector y defensor de la reina ultrajada, enviando a su embajador, Pedro el Patricio, para exigir su liberación. En secreto, la diplomacia imperial pudo haber jugado un papel mucho más oscuro, quizás incluso alentando a Teodato para crear el caos que justificara una intervención. La crisis llegó a su punto culminante cuando, en la primavera del año 535, llegaron a Constantinopla noticias de que Amalasunta había sido discretamente eliminada en su isla prisión, probablemente por orden de Teodato. La indignación de Justiniano fue inmensa y calculada. La ofensa no podía quedar sin respuesta. La guerra era inevitable. Se diseñó un plan de invasión en dos frentes. Un ejército imperial marcharía por tierra a través de Dalmacia, mientras que la fuerza principal, bajo el mando del héroe de África, Belisario, atacaría por mar. Sorprendentemente, a Belisario se le asignó una fuerza muy pequeña, apenas 7.500 hombres, una fracción de lo que tuvo para conquistar el reino vándalo. La misión parecía casi imposible. En el verano de 535, la pequeña flota de Belisario zarpó hacia Sicilia. La isla, con una población mayoritariamente griega y romana, recibió a las tropas imperiales no como conquistadores, sino como compatriotas. La resistencia fue mínima. El último día del año, Belisario hizo su entrada formal en Siracusa, coincidiendo con el fin de su mandato como cónsul. Desde las costas sicilianas, el general contemplaba el estrecho de Mesina. Al otro lado se extendía Italia, el corazón del antiguo imperio. Había sometido un reino con un puñado de hombres, pero sabía que los godos, una nación de guerreros, serían un enemigo mucho más formidable. La guerra gótica había comenzado. En diciembre del año 536, las puertas de Roma se abrieron para Belisario. Entró en la ciudad eterna no como un conquistador extranjero, sino como un libertador, el general del emperador Justiniano, que venía a devolver a Roma al seno del imperio. La guarnición gótica, superada en número y en moral, había abandonado la ciudad sin luchar. Para los ciudadanos romanos fue un momento de júbilo y esperanza. Sin embargo, para Belisario, la celebración fue breve. Su ejército era peligrosamente pequeño, apenas 5.000 soldados de élite para defender una urbe con una muralla de casi 20 kilómetros de perímetro. Sabía que los godos, humillados, regresarían con toda su fuerza, y no tardaron en hacerlo. En la primavera del 537, un ejército gótico colosal, liderado por su nuevo rey, Vitiges, apareció en el horizonte. Las fuentes hablan de más de 100.000 guerreros, una marea humana que rodeó la ciudad dispuesta a recuperarla a cualquier precio. Así comenzó uno de los asedios más famosos de la historia, una lucha que duraría 1 año y 9 días. La disparidad de fuerzas era abrumadora. Vitiges estaba seguro de una victoria rápida, pero subestimó el genio táctico de Belisario y la resistencia de sus veteranos. El general romano trabajó sin descanso, organizando la defensa con una precisión metódica. Reforzó las antiguas murallas aurelianas, asignó a sus mejores comandantes a las puertas clave y racionó los suministros de grano. Cuando los godos lanzaron su primer asalto masivo, se encontraron con una defensa feroz e ingeniosa. En el mausoleo de Adriano, convertido en una fortaleza improvisada, los defensores arrancaron las estatuas de mármol y las arrojaron sobre los atacantes. Las balistas y catapultas de Belisario, manejadas por expertos,
causaron estragos en las torres de asedio góticas. El propio Belisario, siempre en primera línea, luchaba como un soldado más, inspirando a sus hombres con su valor. Sin embargo, el asedio se cobró un alto precio. Para evitar que los molinos de la ciudad funcionaran, los godos cortaron los 14 grandes acueductos que habían abastecido a Roma durante siglos. Fue un acto de guerra con consecuencias permanentes. El agua dejó de fluir hacia las termas y fuentes, y la gran metrópoli antigua comenzó a transformarse en la ciudad medieval más pequeña. Dentro de las murallas, el hambre y las enfermedades empezaron a extenderse. La situación era desesperada, pero la tenacidad de Belisario nunca flaqueó. Organizó salidas audaces que desmoralizaban a los sitiadores y capturaban suministros vitales. Finalmente, fue el campamento gótico el que se quebró. Acosados por las enfermedades, el hambre y la llegada de refuerzos imperiales a otras partes de Italia, su moral se derrumbó. En marzo del 538, Vitiges ordenó la retirada. Belisario había logrado lo imposible. Había defendido Roma contra todo pronóstico. Al contemplar el campamento godo abandonado desde las murallas, no sintió euforia, sino el peso de la realidad. La guerra por Italia apenas había comenzado. La heroica defensa de Roma no fue el final de la guerra, sino la apertura de un nuevo y extenuante capítulo. Con los godos en retirada, Belisario pasó a la ofensiva, buscando someter el resto de la península itálica. Sin embargo, el conflicto se transformó. Las grandes batallas campales dieron paso a una agotadora sucesión de asedios y contraataques por el control de ciudades amuralladas. Cada pueblo y fortaleza se convirtió en un campo de batalla, y la guerra se extendió como una plaga por todo el país. La estrategia de Belisario era metódica: asegurar las ciudades costeras para garantizar las líneas de suministro desde el mar y avanzar gradualmente hacia el norte, hacia la capital goda de Rávena. Ciudades como Rímini, Fiesole y Ancona cayeron bajo el control imperial. Pero los godos, aunque derrotados en Roma, no estaban vencidos. Demostraron una resistencia feroz, defendiendo cada palmo de terreno con tenacidad. La situación se complicó aún más con la llegada de refuerzos desde Constantinopla. Justiniano, siempre cauteloso del poder de un solo general, envió una segunda fuerza comandada por el eunuco Narsés, un administrador de palacio y un astuto político, pero sin la experiencia militar de Belisario. Pronto surgieron tensiones entre los dos comandantes. Belisario, como general en jefe, abogaba por una estrategia unificada y cautelosa, centrada en tomar la capital goda. Narsés, en cambio, prefería operaciones más audaces y a menudo actuaba de forma independiente, ganándose la lealtad de varios oficiales. Esta división en el mando imperial tendría consecuencias nefastas. En el año 539, la ciudad de Milán, la más importante del norte de Italia, se rebeló contra los godos y pidió ayuda imperial. Belisario envió una pequeña fuerza, pero la disputa con Narsés impidió el envío de refuerzos adecuados. Vitiges aprovechó la discordia romana y, con la ayuda de un gran ejército de aliados francos, asedió la ciudad. El resultado fue una catástrofe. Tras un largo asedio, la guarnición imperial, hambrienta y sin esperanzas de recibir auxilio, se rindió. Lo que siguió fue un evento terrible que conmocionó a todo el imperio. La destrucción de Milán fue un duro golpe para la causa imperial y una mancha en la campaña de reconquista. El desastre obligó a Justiniano a tomar una decisión. Reconociendo el peligro de un mando dividido, el emperador llamó a Narsés de vuelta a Constantinopla. Belisario quedaba de nuevo al mando único.
Pero el precio de esa unidad había sido terrible. Heredaba un ejército mermado, un enemigo envalentonado y una Italia cada vez más devastada por una guerra que parecía no tener fin. Mientras las legiones de Belisario luchaban en los campos y ciudades de Italia, una guerra muy diferente se libraba a más de 1000 kilómetros de distancia, en los opulentos y susurrantes pasillos del gran palacio de Constantinopla. Cada victoria que el general conseguía en el campo de batalla, cada ciudad que liberaba, no solo le ganaba fama, sino que también alimentaba la envidia y la sospecha en el corazón del poder imperial. El emperador Justiniano era un hombre de una ambición colosal, pero también de una profunda inseguridad. Dependía del genio militar de Belisario para realizar su sueño de restaurar el imperio romano, pero al mismo tiempo temía que la inmensa popularidad de su general pudiera convertirse en una amenaza para su propio trono. La historia romana estaba repleta de generales victoriosos que se habían vuelto contra sus emperadores. Esta paranoia era constantemente avivada por los rivales de Belisario en la corte. Ministros, burócratas y otros generales, celosos de sus éxitos, tejían una red de calumnias. Susurraban al oído del emperador que Belisario se estaba enriqueciendo con el botín de guerra, que trataba a los itálicos con demasiada clemencia, y que su verdadera ambición era proclamarse a sí mismo emperador de Occidente. En el centro de esta red de intrigas se encontraba la emperatriz Teodora, una mujer de inteligencia formidable y una voluntad de hierro. Era la principal consejera de Justiniano y una fuerza política por derecho propio. Teodora veía en Belisario y en su esposa, Antonina, una potencial facción de poder rival. Aunque Antonina era su amiga y confidente, la lealtad en la corte de Constantinopla era un bien frágil. Antonina viajaba con Belisario, actuando como sus ojos y oídos, pero también era un canal a través del cual la influencia y las sospechas de Teodora podían llegar al campamento. Belisario era consciente de estos peligros. Se vio obligado a librar una guerra en dos frentes. Por un lado, contra los godos en Italia. Por el otro, contra los enemigos invisibles de la corte. Cada decisión que tomaba, cada informe que enviaba, tenía que ser cuidadosamente sopesado, no solo por su valor estratégico, sino también por cómo sería percibido en la capital. Debía demostrar constantemente una lealtad inquebrantable, enviando regularmente botines y prisioneros importantes a Constantinopla para aplacar los temores del emperador. Esta presión psicológica era inmensa. Mientras asediaba las últimas fortalezas góticas, sabía que cualquier error o incluso un éxito demasiado grande podría ser utilizado en su contra. Su destino no solo dependía de las espadas de sus soldados, sino también de las plumas envenenadas de los escribas de palacio. Y mientras se acercaba a su objetivo final, la capital goda de Rávena, una propuesta inesperada de sus enemigos, pondría su lealtad a la prueba definitiva. Una prueba que podría costarle todo, sin importar la elección que hiciera. Rávena, la capital del reino ostrogodo, una joya de arte y poder protegida por impenetrables murallas y vastas marismas. Era el último bastión, el corazón de la resistencia gótica, y para Belisario, el premio final de su ardua campaña italiana. En el año 540, después de asegurar el resto del norte de Italia, sus fuerzas convergieron sobre la ciudad. Un asalto directo era imposible. Rávena era una fortaleza natural y artificial. Belisario, fiel a su estilo, optó por la estrategia y la paciencia en lugar de la fuerza bruta. Estableció un bloqueo férreo por tierra, mientras que su poderosa flota, anclada en el Adriático, cortaba cualquier suministro por mar. La principal fuente de grano de la ciudad
proveniente de Dalmacia, quedó completamente interrumpida. Mes a mes, el cerco se fue estrechando. Dentro de las murallas, la situación se volvía insostenible. El hambre comenzó a hacer estragos entre la población y los guerreros godos. El rey Vitiges y sus nobles, viendo su causa perdida, se enfrentaron a una elección desesperada: la rendición incondicional a un emperador lejano o una última y audaz jugada. Fue entonces cuando hicieron a Belisario una oferta que podría haber cambiado el curso de la historia. Enviaron mensajeros secretos a su campamento con una propuesta asombrosa. Le ofrecerían el título de emperador de Occidente. Si aceptaba, los godos depondrían las armas, le jurarían lealtad y él reinaría sobre ellos y sobre Italia como su propio soberano. Era la tentación definitiva. Un trono, un imperio, la oportunidad de restaurar la gloria de Roma bajo su propio nombre. Sus oficiales le instaron a aceptar, pero Belisario era, ante todo, un siervo de Justiniano. Sin embargo, vio en la oferta una oportunidad única. Fingió aceptar sus términos. Prometió considerar la corona, ganándose su confianza para lograr lo que las armas no podían: una entrada pacífica a la ciudad. Los godos, aliviados y esperanzados, abrieron las puertas de Rávena al ejército imperial. Belisario entró en la ciudad como su futuro emperador. Tomó el control de los puntos estratégicos, aseguró el palacio y, lo más importante, se apoderó del inmenso tesoro real godo. Una vez que la ciudad estuvo firmemente en su poder, reunió a los nobles godos. Ante ellos, y para su total consternación, Belisario rechazó la corona y proclamó que Rávena y toda Italia pertenecían únicamente al emperador Justiniano. Había logrado una victoria total mediante un engaño brillante. Capturó al rey Vitiges, su corte y su tesoro sin derramar una gota de sangre. La guerra gótica parecía haber terminado. Sin embargo, su triunfo fue agridulce. Al engañar a los godos, había sembrado una profunda desconfianza que volvería para atormentarlo. Y en Constantinopla, la noticia de que le habían ofrecido una corona no fue vista como una prueba de su lealtad, sino como una confirmación de su peligrosa ambición. El regreso de Belisario a Constantinopla en el año 540 debería haber sido la culminación de su carrera. Llegó trayendo consigo al rey godo cautivo, Vitiges, a la familia real, y un tesoro tan vasto que se necesitaron miles de hombres para transportarlo. Organizó una procesión por las calles de la capital que evocaba los antiguos triunfos de los césares. El pueblo lo aclamaba como un héroe, el restaurador de la gloria romana. Pero en el palacio imperial, el ambiente era gélido. Justiniano recibió el tesoro y a los prisioneros con una satisfacción apenas disimulada, pero su gratitud hacia Belisario estaba teñida de una profunda y creciente desconfianza. El emperador no podía ignorar el hecho de que a su general le habían ofrecido el trono de Occidente. Aunque Belisario lo había rechazado, la sola idea de que era considerado digno de tal honor lo convertía en una amenaza latente. En lugar de concederle el descanso y los honores que merecía, Justiniano rápidamente le asignó una nueva misión. El imperio sasánida había reanudado las hostilidades en la frontera oriental, y Belisario fue enviado de inmediato a Siria para contener la amenaza persa. Fue un exilio honorable, una forma de alejar al popular general de la capital y del ejército con el que había conquistado Italia. Mientras tanto, en la península itálica, la paz que Belisario había comprado con astucia resultó ser frágil. Dejó atrás una pequeña fuerza de ocupación, insuficiente para controlar un territorio tan vasto y una población resentida. Los godos, sintiéndose traicionados por el engaño de Rávena, no tardaron en reagruparse.
encontraron un nuevo líder de extraordinario talento y carisma, Totila. Bajo su mando, la resistencia gótica resurgió con una fuerza y una velocidad asombrosas. Totila era un estratega brillante y un maestro de la propaganda. Explotó el descontento de los campesinos italianos, oprimidos por los recaudadores de impuestos imperiales, y prometió un gobierno más justo. Uno por uno, los logros de Belisario se desmoronaron. Totila reconquistó Nápoles, sitió Roma de nuevo y extendió su control por casi toda la península. La guerra, que se creía terminada, se reanudó con una ferocidad aún mayor. Esta segunda fase del conflicto fue infinitamente más destructiva que la primera. Italia, que ya había sufrido enormemente, fue sumida en un ciclo de asedios, hambrunas y epidemias. La tierra quedó arrasada, las ciudades en ruinas y la población diezmada. La reconquista de Justiniano se había convertido en una pesadilla para el pueblo italiano. En el frente persa, Belisario recibía las sombrías noticias de Italia. Veía cómo la obra de su vida, la conquista por la que tanto había sacrificado, se convertía en cenizas. El emperador, enfrentado al desastre total, finalmente se dio cuenta de que solo había un hombre capaz de salvar la situación. Belisario sería llamado a regresar a Italia, pero no como el conquistador triunfante de antaño. Volvería a una tierra devastada, con un ejército insuficiente y sin el apoyo total de su emperador, para enfrentarse a su adversario más formidable en la campaña más amarga de su vida. Mientras Belisario luchaba por consolidar el control romano en Italia, una nueva figura emergía desde los pasillos dorados de Constantinopla, una que cambiaría el curso de la guerra. El emperador Justiniano, siempre cauteloso ante el poder y la popularidad de sus generales, decidió que Belisario no debía acaparar toda la gloria. Su solución fue enviar a un contrapeso, un hombre de su absoluta confianza, el eunuco Narsés. Narsés no era un militar de carrera, era un administrador palaciego, un maestro de la intriga y la logística, cuya principal virtud era una lealtad inquebrantable al trono. Al llegar a Italia en el año 538 con refuerzos, su presencia creó de inmediato una fractura en el mando. Oficialmente, estaba allí para ayudar, pero en la práctica se convirtió en un comandante rival. Varios generales, celosos del prestigio de Belisario o deseosos de congraciarse con el poder central, comenzaron a seguir las órdenes de Narsés, ignorando al comandante en jefe. La campaña, que había sido un modelo de audacia y estrategia bajo un solo líder, se sumió en la parálisis y la indecisión. El ejemplo más trágico de esta división fue el asedio de Mediolanum, la actual Milán. La ciudad, que se había rebelado contra los godos y acogido a los romanos, fue sitiada por un enorme ejército ostrogodo. Belisario, ocupado en otro frente, ordenó a uno de sus subordinados marchar en su auxilio. Sin embargo, este general se negó a moverse sin el permiso explícito de Narsés. Mientras los dos comandantes discutían y se enviaban mensajes, el tiempo se agotaba para los defensores de Mediolanum. La ciudad, enfrentada al hambre y la desesperación, finalmente cayó. Las consecuencias fueron terribles, y la noticia conmocionó al imperio, sirviendo como una brutal lección sobre los peligros de un mando dividido. Belisario quedó devastado, no solo por la pérdida estratégica, sino por el destino de las personas que habían confiado en Roma. Escribió a Justiniano, exponiendo la situación con una franqueza inusual. En Italia no había espacio para dos líderes. El emperador, enfrentado a la evidencia del desastre, tuvo que tomar una decisión. La rivalidad entre el general de campo y el favorito de la corte había llegado a un punto crítico,
y el futuro de la reconquista de Occidente pendía de un hilo. Y tras la desastrosa experiencia con Narsés, Justiniano finalmente lo llamó de vuelta a Constantinopla, dejando a Belisario una vez más con el mando supremo en Italia. Libre de las ataduras de la política interna, el general actuó con su característica celeridad. Su objetivo era la capital ostrogoda, Rávena, una fortaleza inexpugnable rodeada de marismas. Sabía que un asalto directo era imposible, por lo que recurrió a la estrategia y el engaño. Mientras su flota bloqueaba el puerto, cortando el suministro de grano, Belisario maniobraba con sus tropas terrestres, creando la ilusión de un ejército mucho más grande. Los godos, atrapados y enfrentando la hambruna, comenzaron a desesperar. En un giro inesperado, los nobles ostrogodos le ofrecieron a Belisario el título de emperador de Occidente. Querían que se convirtiera en su propio soberano, traicionando a Justiniano. Era la máxima tentación, la oportunidad de forjar su propio imperio. Belisario, en un acto de lealtad suprema, fingió aceptar la oferta. Con esta artimaña, las puertas de Rávena se abrieron para él en el año 540. Entró en la ciudad como un libertador, capturó al rey godo Vitiges y se apoderó del tesoro real. Había conquistado la capital enemiga sin derramar casi una gota de su propia sangre. Sin embargo, la noticia de que le habían ofrecido la corona imperial llegó a los oídos de Justiniano. La vieja sospecha del emperador se reavivó con más fuerza que nunca. A pesar de la lealtad demostrada por su general, el mero hecho de la oferta era demasiado peligroso. Justiniano llamó a Belisario de regreso a Constantinopla, con el pretexto de necesitarlo para una nueva campaña contra los persas. Belisario obedeció. Zarpó de Italia, dejando atrás una conquista a medio terminar. El triunfo que se le concedió en la capital fue una sombra del que había celebrado por su victoria sobre los vándalos. Fue un evento más discreto, una formalidad para mantener las apariencias. Mientras desfilaba, Belisario sabía que su tiempo en Occidente había terminado. Había devuelto Italia al imperio, pero su recompensa era la desconfianza. Su partida dejó un vacío de poder que los godos no tardarían en explotar, y la península itálica se vería sumida de nuevo en décadas de conflicto. Para Belisario, era una amarga despedida, el final de su gran sueño de restauración. Pasaron casi 2 décadas. Belisario, el conquistador de África e Italia, vivía en un estado de semirretiro en Constantinopla. Su nombre ya no resonaba en los campos de batalla. Era una reliquia de una era de triunfos pasados. El emperador Justiniano también era un anciano. Su vasto imperio acosado por la plaga, las luchas internas y las amenazas externas. Fue en el crudo invierno del año 559, cuando el peligro se materializó de la forma más aterradora. Una horda de Kutrigurs, un pueblo nómada de las estepas, cruzó el río Danubio congelado y avanzó sin oposición a través de los Balcanes. Eran rápidos, brutales, y su objetivo era el premio mayor, la propia Constantinopla. El pánico se apoderó de la capital. El ejército regular estaba disperso en las lejanas fronteras de Persia e Italia, y las guarniciones locales eran insuficientes y estaban desmoralizadas. Los Kutrigurs llegaron a las murallas largas, las defensas exteriores de la ciudad, y las encontraron prácticamente abandonadas. La caída de la capital del mundo parecía inminente. En su desesperación, Justiniano se acordó del único hombre que lo había salvado tantas veces. Convocó a Belisario. El general, ya con casi 60 años, respondió a la llamada. No tenía un ejército a su disposición. Lo que encontró fue un puñado de sus antiguos veteranos,
ahora canosos como él, y una milicia ciudadana de tenderos y artesanos aterrados. Con este improbable contingente de apenas unos cientos de hombres, se enfrentó a miles de feroces guerreros. Belisario demostró que su genio táctico no había envejecido. Llevó a su pequeña fuerza a un desfiladero boscoso, el único acceso a la ciudad. Allí, usó la astucia en lugar de la fuerza. Ordenó a sus hombres que hicieran el mayor ruido posible, arrastrando ramas y golpeando sus escudos para crear la ilusión de un gran ejército. Cuando los cutrigurs avanzaron hacia la trampa, Belisario lanzó una carga sorpresa desde el frente con sus veteranos, mientras la milicia aparecía por los flancos, levantando una enorme nube de polvo. Los nómadas, creyendo estar rodeados por una fuerza masiva, rompieron filas y huyeron presas del pánico. Belisario, con un puñado de hombres, había salvado la ciudad más rica del mundo. Fue su última y quizás más brillante victoria, un testamento final a una mente militar sin igual. La aclamación popular por la salvación de Constantinopla fue inmensa. El pueblo vitoreaba el nombre de Belisario en las calles, celebrando al viejo héroe que había surgido de su retiro para protegerlos una vez más. Sin embargo, esta renovada popularidad fue precisamente lo que selló su destino. En la corte de un Justiniano anciano y cada vez más paranoico, el amor del pueblo por Belisario era visto no como un activo, sino como una amenaza. Los rivales y enemigos que el general había acumulado a lo largo de décadas de servicio vieron su oportunidad. En el año 562, apenas 3 años después de su última gran victoria, se destapó una conspiración contra la vida del emperador. Los culpables fueron rápidamente arrestados y, bajo presión, sus confesiones comenzaron a implicar a figuras cada vez más importantes. Finalmente, los susurros y las acusaciones forzadas llegaron al nombre más ilustre del imperio, Belisario. No existía ninguna prueba sólida que lo vinculara al complot. Su vida entera había sido un modelo de lealtad, incluso cuando tuvo la oportunidad de reclamar un trono para sí mismo en Italia. Pero para sus enemigos en la corte, la verdad era irrelevante. Alimentaron las inseguridades del emperador, sugiriendo que la inmensa popularidad de Belisario lo convertía en el candidato perfecto para usurpar el poder. Justiniano, con el juicio nublado por la edad y el miedo, mordió el anzuelo. Belisario fue convocado ante un tribunal. El juicio fue una farsa, un proceso político diseñado para neutralizarlo. Fue declarado culpable de conspiración. El héroe que había dedicado su vida a expandir y defender el imperio fue humillado públicamente. Se le despojó de todos sus títulos y honores. Sus vastas propiedades fueron confiscadas y fue puesto bajo arresto domiciliario en su propio palacio. La imagen del general más grande de su era, confinado como un prisionero común, conmocionó al imperio. El hombre que había enfrentado a vándalos, godos, persas y cutrigurs fue finalmente derrotado no en el campo de batalla, sino en los pasillos sombríos del poder, víctima de la envidia y la ingratitud. Su caída fue un trágico epílogo para una carrera brillante, un recordatorio de que en el juego de tronos, ni la mayor de las lealtades puede ser un escudo suficiente. El confinamiento de Belisario no duró para siempre. Después de varios meses de arresto domiciliario, la falta de pruebas y quizás un remordimiento tardío del emperador llevaron a su exoneración. En el verano de 563, Justiniano le concedió el perdón imperial, restaurando sus títulos y devolviéndole sus propiedades. Belisario vivió sus últimos meses en paz, pero la sombra de la desgracia nunca se disipó por completo.
Falleció en marzo del año 565. Apenas 8 meses después, el propio emperador Justiniano lo siguió a la tumba. Con sus muertes, se cerró definitivamente un capítulo monumental de la historia romana. La era de la reconquista, del sueño de un imperio restaurado, había terminado. Tras su muerte, la figura de Belisario comenzó a transformarse. Los hechos de su vida se mezclaron con la ficción, dando origen a una poderosa leyenda. Durante la Edad Media surgió el mito de Belisario, el mendigo ciego. Esta historia, popularizada en poemas y canciones, contaba que Justiniano no solo lo había encarcelado, sino que le había sacado los ojos y lo había arrojado a las calles de Constantinopla, donde el antiguo general se veía obligado a pedir limosna, suplicando, «Dad un óbolo a Belisario». Históricamente, esta leyenda es falsa. No hay evidencia contemporánea que la respalde. Sin embargo, su persistencia revela una verdad más profunda. El mito del mendigo ciego capturaba el sentimiento popular sobre la inmensa injusticia que había sufrido. Era una metáfora de cómo el imperio, en su ceguera, había desechado a su servidor más leal y brillante. El verdadero legado de Belisario no reside en la leyenda, sino en los mapas. Fue el arquitecto de la mayor expansión del Imperio Romano de Oriente. Recuperó el norte de África del reino vándalo en una campaña relámpago. Reconquistó Sicilia, Nápoles, Roma y Rávena, devolviendo el corazón de Italia al control imperial tras décadas de dominio bárbaro. Defendió la frontera oriental contra el poderoso imperio persa y en su vejez salvó a la propia capital de la aniquilación. Fue un maestro de la estrategia, la logística y la audacia, un comandante que inspiraba una lealtad feroz en sus hombres. Por todo ello, la historia le ha concedido un título que ningún otro merece: el último romano. Un hombre que encarnó las virtudes de un mundo que se desvanecía. El último gran general de la antigüedad clásica.